Gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, porque ha estado hablando en esta semana muy fuerte. Vemos que de nuevo estamos empezando otro repuntal del COVID. Sabemos, como estaba diciendo el himno que estaba tocando ahorita, que si lo buscamos de verdad, de puro corazón, lo encontraremos. Y nuestra lucha no es contra carne, sino que son contra espíritus. Padre, la guerra es fuerte, pero de tu mano tenemos la victoria. No nos dejes soltar de tu mano, Señor, porque sin ti nada somos. En el santo nombre de nuestro Señor. Amén. Esta noche vamos a hablar de qué es la secta de los mormones. Es la última secta que vamos a ver de las cuatro que me tocaron. Y dice, ¿es el mormonismo una secta? ¿En qué creen los mormones? La religión mormona fue fundada hace menos de 200 años por un hombre llamado José Smith. Él aseguraba haber recibido una visita personal de Dios, el Padre y de Jesucristo, quienes le dijeron que todas las iglesias y sus creencias eran una abominación. José se propuso fundar una nueva religión que aseguraba ser la única iglesia verdadera en el mundo. El problema con el mormonismo es que contradice, modifica y expande la Biblia. Los cristianos no tienen razón para creer que la Biblia no es verdadera y suficiente. El creer y confiar en Dios verdaderamente significa creer en su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, lo que significa que viene de él, según de Timoteo 3:16. Los mormones creen que de hecho hay cuatro fuentes de palabras divinamente inspiradas en vez de una sola. La Biblia, siempre y cuando esté traducida correctamente. No siempre aclaran cuáles son los versículos que están incorrectamente traducidos. El libro del Mormón fue traducido por Smith y publicado en 1830. Smith aseguraba que es el libro más correcto del mundo y que una persona puede acercarse a Dios siguiendo sus preceptos más que con cualquier otro libro. La doctrina y los pactos, conteniendo una colección de modernas revelaciones en cuanto a la iglesia de Jesucristo, como ha sido restaurada. La perla de gran precio es considerada por los mormones como clarificadora de doctrinas y enseñanzas que faltaron en la Biblia y añade su propia información acerca de la creación del mundo. El mormonismo enseña que el Dios de ellos era un hombre de otro mundo y que se convirtió en un Dios al seguir las leyes y ordenanzas del Dios mormón del mundo al que pertenecía. Él trajo además a su esposa a este mundo, una mujer con la que se había casado, convirtiéndose ella también en una diosa. En su estado presente como Dios, Él gobierna el mundo en el que vivimos. Él tiene un cuerpo de carne y hueso, debido a que el Dios y la diosa mormona son personas humanas exaltadas. Cada una posee un cuerpo físico. En sus estados de exaltación como deidades, ellos tuvieron relaciones sexuales y produjeron hijos espirituales que crecieron y maduraron en el mundo espiritual. El primer espíritu que nació
fue el de Jesús, mormón. Después nació Lucifer con el resto de nosotros. Los mormones enseñan que todos nosotros persistimos en un mundo espiritual, siendo engendrados de la unión de ese Dios y de su esposa diosa. Por lo tanto, todos existíamos espiritualmente antes de venir a la tierra y ocupar cuerpos humanos de bebé tan pronto estos nacen en la tierra. Durante este cambio en el estado infante, las memorias de la existencia anterior se encuentran ocultas. De los demás espíritus, un tercio del total se puso del lado de Jesús, ya que escogieron lo mejor. Tienen el privilegio de nacer en familias blancas. El tercio restante, que no tomó partido ni por Jesús ni por Satán, sufrieron la maldición de nacer en familias de piel oscura. El Dios Padre del mormonismo, el cual es llamado Elohim, está preocupado por la salvación futura de las personas en esta tierra. Pero en el reino celestial, el Padre de este planeta particular tenía un plan para la salvación del mundo. Jesús apoyó el plan que el Padre tenía para la salvación de este mundo, mientras que Lucifer no lo apoyó. Lucifer entonces se volvió celoso y se rebeló. En su rebelión convenció a una gran parte de los espíritus existentes en el cielo para que se aliaran con él y se opusieran a Dios. Siendo Dios más poderoso que ellos, maldijo esta rebelión de los espíritus, los cuales se convirtieron en demonios. Ellos nunca pueden nacer en cuerpos humanos. Los espíritus restantes permanecieron al lado de Dios debido a que ellos escogieron el mejor camino. Cuando llegue el tiempo para que vivan en la tierra, ellos tienen el privilegio de escoger en qué raza nacer y en qué lugar, los cuales son relativos a su condición y escogencia hecha en el mundo espiritual. En el plan de salvación mormón había necesidad de un Salvador, el Jesús mormón, pero este Jesús era un espíritu en el cielo. Para que Jesús pudiera nacer en la tierra, el segundo profeta de la iglesia mormona, Brian John, dijo que Dios el Padre, antes de permitir que algún otro hombre tuviera relación sexual de María, el mismo Dios Padre tuvo esa relación con ella. El nacimiento del Salvador de ellos fue tan natural como el nacimiento de sus padres. ¿Quién enseña el mormonismo? Las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, son muy interesantes. La mayoría de las doctrinas más profundas no son enseñadas inicialmente a los convertidos potenciales, pero las mismas tendrán que ser enseñadas posteriormente. Estas son reveladas más adelante, en la medida en que uno madura y obtiene la capacidad para aceptarla. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días trata de hacer parecer sus doctrinas oficiales como cristianas, usando términos cristianos. Sin embargo, los significados de esos términos son diferentes a los que a la ortodoxia cristiana. Los mormones creen cosas acerca de Dios que él no siempre
ha sido el ser supremo del universo, sino que alcanzó ese estatus a través de una vida justa y un esfuerzo persistente. Creen que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tan tangible como el de un hombre. Brigham Young creyó que Adán realmente era Dios y el Padre de Jesucristo. Los cristianos sabemos esto acerca de Dios. Hay un solo y verdadero Dios. Deuteronomio 6:4, Isaías 43:10, 44 de 6 al 8. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El que él siempre ha sido y siempre existirá. Deuteronomio 33:27. Salmo 92 y 1 Timoteo 1:17. Deuteronomio 33. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. El Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y el que no fue creado, sino que Él es el creador. Génesis capítulo 1, Salmos 24:1, Isaías 37:16. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es perfecto y nadie más es igual a él. Salmo 86:8, Isaías 40:25. El Salmo 86:8, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Isaías 40:25, ¿a qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Dios el Padre no es un hombre, ni nunca lo ha sido. Número 23:19, Primera de Samuel 15:29 y Oseas 11:9. Números nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutarán. Él es espíritu, Juan 4:24, y un espíritu no está hecho de carne y hueso, Lucas 24:39. Los mormones creen que hay tres diferentes niveles de reino en la vida venidera: el reino celestial, el reino terrenal y el reino celestial, y las tinieblas exteriores, donde la raza humana terminará, dependiendo de lo que haya creído y hecho en esta vida mortal. La Biblia nos dice que la Biblia nos dice que después de la muerte vamos al cielo o al infierno, dependiendo si pusimos o no nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Al estar ausentes de nuestro cuerpo como creyentes, significa que estamos con el Señor. Segunda de Corintios 5, de 6 al 8. Los incrédulos son enviados al infierno o el lugar de los muertos. Lucas 16, 22, 23. Cuando Jesús venga por segunda vez,
nosotros recibiremos nuestros cuerpos. Primera de Corintios 15, 54 al 50 al 54. Habrá nuevos cielos y nueva tierra para los creyentes. Apocalipsis 21:1. Y los incrédulos serán echados en el eterno lago de fuego. Apocalipsis 20:11 al 15. No hay una segunda oportunidad para redención después de la muerte. Hebreos 9:27. Los líderes del mormonismo han enseñado que la encarnación de Jesús fue el resultado de una relación física entre Dios el Padre y María. Ellos creen que Jesús es un Dios, pero que cualquier ser humano también puede convertirse en un Dios. El mormonismo enseña que la salvación se puede obtener con una combinación de fe y de buenas obras. Contrario a esto, los cristianos han creído que nadie puede alcanzar el estatuto de Dios. Solo Él es santo. Primera de Samuel 2:2. Nosotros solo podemos ser hechos santos a la vista de Dios a través de la fe en Él. Primera de Corintios 1:2. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16. Y es el único que jamás ha vivido una vida sin pecado, libre de culpas, quien ahora tiene el más alto lugar de honor en el cielo. Hebreos 7:26. Jesús y Dios son uno en esencia. Jesús ha sido el único que ha existido antes de su nacimiento físico. Juan 1 del 1 al 8 y 8:56. Jesús se dio a sí mismo por nosotros como un sacrificio y Dios le levantó de los muertos. Y un día todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2 del 6 al 11. Jesús nos dice que es imposible ir al cielo por nuestras propias obras, que solo será posible si ponemos nuestra fe en Él. Mateo 19:26. Todos merecemos el castigo eterno por nuestros pecados, pero el amor y la gracia infinita de Dios nos han dado una salida, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Está claro que solo hay una manera de recibir la salvación, conociendo a Dios y a su Hijo, Jesús. Juan 17:3. No es obtenida por obras, sino por fe. Romanos 1:17 y 3:28. Podemos recibir este regalo sin importar quiénes somos o lo que hayamos hecho. Romanos 3:22. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Yo creo que ya fue todo, hermano. Sí, la última. Creo que esa es la última, Hermes. Sí. Bueno, hermano, déjenme tratar de sacar algo. Espérame tantito. La creencia es que después de la vida, el nuevo bautizado podrá entrar en un nivel más alto del cielo mormón. Lo otro es la Biblia.
Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si esta se encuentra traducida correctamente, pero no nos dicen qué es correctamente. Por tanto, tú ves que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. El cielo nos dice que existen tres niveles del cielo: el celestial, el terrestre y el celestial. Esto es según su doctrina. El diablo nació como un espíritu después de Jesús, en la mañana de la preexistencia. Jesús y Satanás son hermanos espirituales y nacieron ambos como hermanos en el cielo. Un plan de salvación se necesitó para las personas de la tierra. Así que tanto Jesús como Satanás ofrecieron un plan al Padre, pero el plan ofrecido por Jesús fue aceptado. De hecho, el diablo quería ser el salvador de toda la humanidad y negar a los hombres su actividad y destronar a Dios. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Es como quien dice, están diciendo como que el diablo es el Caín, ¿no? Y algo así quieren como dar a entender. O sea, Que esa rivalidad. están poniendo al diablo y a Jesús al mismo nivel, nacidos de la misma persona. Exacto, y es como un ejemplo de Adán, de Caín y Abel. Ajá. ¿No? Que es lo que quieren dar como a entender y también acomodar, ¿no? Y con la historia, me imagino. Ajá. El otro término nos dice Dios. Dios fue un hombre en otro planeta. Aquí hay una lectura, pero son lecturas del libro de los Mormones que no. El Padre tiene un cuerpo de carne y hueso como el de un hombre tangible. Dios tiene forma de hombre, según dice José Smith. Dios mismo fue una vez como nosotros somos ahora, y es un hombre exaltado, y se sienta entronado allá en los cielos. Hemos pensado que Dios era Dios desde la eternidad. Refutaré esta idea y correré el velo para que ustedes puedan así ver. Son todas las enseñanzas del que fundó los mormones. Dios el Padre tuvo un padre. Wow. Dios reside cerca de una estrella llamada Kolob, la perla del gran precio. Dios tuvo relaciones sexuales con María para hacer el cuerpo de Jesús. Esta enseñanza es discutida entre muchos mormones y no siempre es considerada oficialmente como enseñanza y creída. Aún así, John, el segundo profeta de la iglesia mormone, sí la enseña. O sea que tienen dos personas que son los que pueden decir y poner. Por lo tanto, ahora sabemos que tanto el Padre como el Hijo son hombres en forma
y estatura perfecta. Cada uno de ellos posee un cuerpo tangible de carne y hueso. Dios se convierte en un Dios. Wow. Después de que ustedes se conviertan en un hombre mormón, tienen el potencial de convertirse en un Dios. Entonces ellos serán dioses porque no tienen fin. Por lo tanto, ellos irán de eternidad a eternidad porque ellos continúan. Entonces ellos estarán por encima de todos porque todas las cosas están sujetas bajo ellos. Entonces serán dioses porque ellos tienen todo el poder y los ángeles están sujetos a ellos. Como estamos viendo, esto es algo que no tiene, como decimos, ni pie ni cabeza, porque es contrario completamente a lo que nosotros sabemos de nuestro Señor. Dios y otros muchos dioses. Existen muchos dioses. Y ellos dicen, sea la luz, y fue la luz. Está en eso, ellos los pone, eso está en el libro de ellos de Abraham. Dios y la madre diosa. Existe una diosa madre. Dios está casado a su esposa diosa y tienen hijos espirituales. Que de ahí es donde supuestamente ellos dicen que nace Jesús y Satanás. Dios la Trinidad. La Trinidad son tres dioses separados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que estos tres son individuos separados, distintos físicamente entre sí. Está demostrado por los registros aceptados de los tratos divinos con el hombre. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un personaje masculino, una obra maravillosa y una maravilla. El Evangelio. El verdadero Evangelio se perdió en la tierra. El mormonismo es su restauración. El Evangelio consiste de leyes y ordenanzas. Como estos pecados son el resultado de actos individuales, solo el perdón de estos deberá estar condicionado en el cumplimiento individual de los requisitos ordenados, la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. ¿Tienen alguna otra pregunta? La expiación. Jesús pagó por todos nuestros pecados en el momento en que sufrió en el huerto de Getsemaní. Aceptamos la expiación de Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, siendo bautizados, recibiendo los dones del Espíritu Santo y obedeciendo todos los mandamientos. El próximo dice Jesús. El primer espíritu en ser nacido en los cielos fue Jesús. Jesús y Satanás son hermanos espirituales y nacieron ambos como hermanos en el cielo. El Evangelio a través de las edades.
El sacrificio de Jesús no pudo limpiarnos de todos nuestros pecados. Las excepciones son el asesinato y el adulterio repetitivo. Ay, 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 ay. Por lo tanto, ahora sabemos que tanto el Padre como el Hijo son hombres en forma y estatura perfecta. Cada uno de ellos posee un cuerpo tangible de carne y hueso. El nacimiento del Salvador fue tan natural como son los nacimientos de nuestros hijos. Este fue el resultado de la acción natural. Él participó de carne y sangre, fue engendrado de su padre, así como lo somos nosotros de nuestros padres. O sea, ellos diferencian a Jesús del Cristo. Cristo fue engendrado por un Padre inmortal de la misma forma que los hombres mortales son engendrados por padres mortales. Cristo no fue engendrado por el Espíritu Santo. Cristo fue engendrado de Dios. Él no nació sin la ayuda del hombre. Y ese hombre fue Dios. Elohim es literalmente el Padre del Espíritu de Jesucristo y también el Padre del cuerpo en el que Jesucristo llevó a cabo su misión en la carne. José Smith, si no hubiera sido por José y la restauración, no existiría salvación. No hay salvación fuera de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El libro de Mormón es más correcto que la misma Biblia. Persistencia. Fuimos engendrados primeramente como hijos espirituales en el cielo y después nacimos naturalmente en la tierra. El primer espíritu en nacer en los cielos fue Jesús. El diablo nació como un espíritu después de Jesús en la mañana de la preexistencia. Los profetas. Hoy día necesitamos profetas, lo mismo que en el Antiguo Testamento. Salvación. Una de las doctrinas más engañosas originadas por Satanás y planeadas por el hombre es que el hombre es salvo solo por la gracia de Dios. Que creer solo que en Jesucristo es todo lo necesario para la salvación. Se necesitó un plan de salvación para las personas de la tierra, así que tanto Jesús como Satanás ofrecieron un plan al Padre, pero el plan ofrecido por Jesús fue aceptado. De hecho, el diablo quería ser el salvador de toda la humanidad y negar a los hombres su actividad y destronar a Dios. El último viene siendo la Trinidad. Nos dice que la Trinidad son tres dioses separados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que estos tres son individuos separados, distintos físicamente entre sí. Está demostrado por los registros aceptados de los tratos divinos con el hombre. Muchos hombres dicen que hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son un solo Dios. Yo digo que este es un Dios extraño, no sé cómo, tres en uno y uno en tres. Es una organización curiosa, todos metidos en un solo Dios de acuerdo al sectarismo. La fe cristiana, esto lo convertiría
en el Dios más grande del mundo. Él sería verdaderamente un Dios grandísimo. Sería un gigante o un monstruo, según José Smith, según sus enseñanzas. Con esto terminamos lo que son los mormones. Si hay algunas preguntas. Si no hay ninguna pregunta, déjenme, traté de sacar un cuadro que no se ve muy bien, a ver si lo saco bien, pero voy a tratar de dar nomás una conclusión de lo que hemos venido viendo, hermanos, de que básicamente todas las sectas o religiones, ¿verdad? Pues sectas porque están en contra o quieren negar a Cristo, sí. Pero quería a ver si consigo esta tabla más en limpio, porque no, ya ven que se ve medio borrosita, pero son todas, algunas de las religiones, sí, porque hay muchas más, sí. Pero como hemos venido diciendo, normalmente todas las demás religiones están en contra de algún concepto de la escritura, y las más fuertes son aquellas que niegan a Jesucristo, como dijo el hermano Nubio la vez pasada, los que se llaman anticristos, sí, que no aceptan a Cristo como hijo de Dios, ni que vino en carne, sí, ni que murió en sacrificio. Entonces, esa es la otra, y lo principal es la otra, ¿verdad? Que niegan que la salvación es a través de Él, que necesitamos algo más, ¿verdad? Y muchas de esas tienen mandamientos de hombre que nos guían o nos indican, ¿verdad? Que tenemos que hacer algo para poder alcanzar salvación. Siendo que la Escritura dice que la salvación es por gracia, ¿sí? Que es un regalo de Dios, que está disponible para todos, y que lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo, ¿verdad? Que el Señor nos dio. Pero aparte de eso, hermano, es la otra parte que a veces no se dice, ¿verdad? Que tenemos que aprender a sujetarnos, sí, a Él, porque lo reconocimos como Señor. Lo reconocimos como Señor y necesitamos sujetarnos a Él. Eso es lo más importante, ¿sí? Y a veces es donde decimos, o muchos dicen, yo quiero salvación, pero no me quiero sujetar. Y la palabra también dice, ¿verdad? Que para poder alcanzar salvación, ¿sí? Tenemos que caminar el camino de santidad que Cristo ya nos dejó, y que la única manera de lograrlo es a través de Él. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en Él, ¿sí? Él nos dice que no nos rindamos, ¿verdad? Como Pablo, como lo pone como una carrera, ¿sí? Que nos tenemos que ejercitar y que tenemos que caminar, ¿sí? Para poder alcanzar la meta, pero no una meta corruptible, sino una incorruptible. Y el plan, la meta, el propósito del Señor, ¿verdad? Con nosotros, como iglesia, es que ejecutemos la obra que Él nos dejó, que ya dijimos que es compartir el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y las buenas nuevas. Y la otra también es que lleguemos nosotros a Él. ¿A través de qué? Dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que hemos venido diciendo. Entonces, todas estas religiones que vemos aquí, pues de una manera u otra niegan a Cristo, o lo hacen pequeño, ¿verdad? Por así decirlo. Y hay otras que ni siquiera a Dios, ¿verdad? Están reconociendo, como que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Ponen a Dios en otro término, no como el Dios verdadero, ¿verdad? Y el único Dios. Entonces, en esta tabla que está aquí, vemos la religión, aquí está, ¿sí? Estamos hablando del Evangelio, sí, que es la iglesia, o sea, la cuestión, la iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia de Cristo. La autoridad, ¿quién es? Es la Biblia, ¿sí? ¿Cuál es la creencia? Déjenme ver un poquito aquí. La autoridad es la Biblia, ¿sí? Dios, ¿quién es Dios para nosotros? Es Trinidad, es tres personas. Una es uno en esencia, ¿verdad? Pero son tres, pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Dios Padre es el que gobierna todas las cosas. Dios Hijo, ¿verdad? Que es el que vino y que se ofreció por nosotros, ¿sí? Y Dios el Espíritu Santo, que fue la promesa, ¿sí? Dios Espíritu Santo, que es la promesa de Cristo, que Él dijo que cuando Él se fuera, iba a venir el Consolador, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, que es Dios Padre mismo, Cristo mismo, ¿sí? En nosotros.
Porque dice que cuando nosotros confiamos en que creemos en Él, somos uno con el Señor. Y el amor del Señor está en nosotros. Y por eso es que podemos dar testimonio. ¿De qué? Del amor. ¿Por qué? Porque Dios es el amor, ¿sí? Y eso nos lo enseñó Cristo y Él nos lo enseñó en su sacrificio. Dice, el pecado, dice, rebelión de todos contra Dios. Y es como nos lo enseña la palabra, ¿sí? Que todos pecamos, o sea, que somos un trapo de inmundicia. Y aquellos que lo rechazaron, por ellos es que hubo misericordia, ¿sí? Por eso dice que también no nos debemos vanagloriarnos contra aquellos que lo rechazaron, ¿verdad? Que fue el pueblo judío de aquel tiempo. Porque el Señor los va a restituir. Él les va a dar un tiempo para que ellos reconozcan. Pero a través de ellos es que nosotros fuimos injertados en el olivo original, ¿sí? Por eso dice que no nos vanagloriemos y que no hablemos del pueblo de Israel, ¿sí? La salvación, como dijimos, es por gracia, fe en Cristo y su muerte. Y vida futura, dice resurrección, cielo, infierno literales, ¿verdad? Ese es en el Evangelio o el cristianismo, ¿sí? Y estábamos viendo acá el mormonismo, aquí dice, ¿verdad? Aquí bien abajo, mormonismo. Libro de, si se fijan, ahí está, si ven más abajo, no sé si ven mi cursor, pero ahí viene más abajo, es en este Evangelio, es 1, 2, 3, 4, 5, la posición sexta. Mormonismo, dice libros, autoridad, ¿cuál es la autoridad de los mormones? Es el libro de José Smith, Oráculos Vivos, ¿sí? Dios, ¿cómo ven ellos a Dios? Ahorita Adán es el Dios de este mundo, muchos dioses, ¿verdad? Porque podemos, nosotros, dice ellos dicen que nosotros podemos llegar a ser un Dios, basado en lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, ¿sí? Cosa que ya sabemos que está totalmente equivocada. Del pecado que dicen pecado necesario, ¿sí? Del pecado dicen pecado necesario. La salvación en su iglesia, en su iglesia dice segunda oportunidad, ¿sí? En nada más en su iglesia, ¿sí? Y es como una segunda oportunidad. Dice, vida futura, fieles serán dioses y matrimonio celestial, ¿sí? Entonces, pues si se fijan, no es nada, ¿verdad? Comparado con lo que el Evangelio de Cristo, sí, o la palabra de Dios dice. Y ya no me voy a meter en los demás, sí, pero bueno, testigos de Jehová, que fue el otro que vimos, aquí lo tengo, aquí también lo dice, testigos de Jehová, autoridades, Rutherford, creo que es, Dios unitario, Jesús era un ángel, o sea, no reconocen a Cristo como Dios, ¿sí? El pecado, gobierno humanos contra teocracia, ¿sí? Gobierno humanos contra teocracia. La salvación dice ser testigos, segunda oportunidad, ¿sí? O sea, que tienes que ser testigo, o sea, tienes que estar con ellos. Dice, que Cristo reina ahora, malos aniquilados. Ustedes ya están hablando que Cristo ya está reinando, ¿sí? Y malos aniquilados. Entonces, sabemos que Cristo mora en nosotros, sí, pero no hemos llegado al reino de nuestro Señor todavía, ¿verdad? Fuimos escogidos por el Señor, ¿verdad? Y nosotros recibimos a Cristo. Pero no hemos llegado a entrar al reino todavía, ¿sí? Estamos en camino de entrar al reino. Y ahí es donde quiere que el Señor lleguemos. Y ese es el caminar en el que estamos ahorita. Y por eso hay que sujetarnos mucho a la palabra del Señor y estar en oración, ¿sí? De estar en contacto con Dios, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos dé ese querer como el hacer para poder continuar y seguir caminando y mantenernos firmes en Él. Pero como les digo, voy a tratar de sacar esta tabla mejor, con limpio. Y para poder también dárselas ya junto con el otro material para que la tengan de referencia y puedan ver las diferencias en otras religiones. Sí, aquí viene la nueva era, el positivismo, que la unidad y ciencias cristianas y ahí se va, sí. Hay muchas cosas que están generando, pero es una tabla más o menos de lo actual. Entonces la van a poder ver y la van a poder observar. ¿Dudas, preguntas, hermanos? ¿Todo bien? Hermano Marvin, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Hermano, ¿puede hacer la oración de salida? Bueno, está bien. Ok, hermano. Gracias, Padre Celestial, por este día que nos has permitido vivir y reconciliarnos contigo, Padre.
Te damos las gracias por los que estuvimos y también por los que no estuvimos en el estudio bíblico de hoy. Te pido, Padre, por todos los que están enfermos en el grupo de nosotros. Te pido por ellos, porque restaures su salud. Y te damos las gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Alvin. Mm. Hermanos, pues,